la situación sigue igual de cuando nosotros la receptamos a la obra, el cooperativo la receptó para probarla, la probamos más de lo que ya se había probado en las pruebas propiamente dichas que hizo la empresa junto con la cooperativa, y la situación está igual, digamos, nosotros nadie nos ha pedido un informe, ni la provincia, ni el municipio, nadie. No ha habido un pedido formal, digamos, oficial del municipio de La Falda. No ha habido un pedido formal, sí lo habíamos hablado con el secretario de Gobierno y con la Secretaría de Recursos Hídricos cuando fue la entrega, incluso ustedes estaban, lo vimos funcionando y lo charlamos, pero posteriormente no hemos hablado del tema. El tema de la pandemia también es como que atrae o atrae todo el tiempo en el municipio, porque obviamente están con los protocolos todos los días, pero no nos hemos vuelto a juntar con el municipio. ¿Se habla también en sí técnicamente de la obra? Algunas de las denuncias que hay por ahí, o por lo menos rumores, no sé si están oficializados, es que no cumpliría técnicamente con los objetivos en cuanto a rendimiento y demás. Bueno, ahí un poco fuera de cámara me estuviste explicando un poco cómo es la obra, ¿no? Sí, primeramente aclarar que la obra técnicamente funciona bien, funciona el tiempo que sea necesario. No nació para funcionar como está funcionando hoy, porque hoy está funcionando con agua por arriba. Digamos, para los que no saben, Pozo de Palo es una captación subalvia, es un filtro que se pone en el lecho del río, se pone una bomba, un poco más acá del lugar donde está Pozo de Palo se hizo un tablero, una casilla con el tablero eléctrico, y desde la planta se la opera, desde la planta potabilizadora, se prenden las bombas, se opera el sistema. Pozo de Palo nació en el año 2013, cuando en febrero y marzo no llovió. Recuerden que nosotros, al ser una región semiárida la nuestra, nos llueve desde el periodo de lluvias desde octubre a marzo, aproximadamente, a veces hasta abril, a veces hasta mayo. Pero en ese febrero y marzo no llovió, y el dique empezó a cumplir su función, que es la de brindar el agua de cuando no llueve. ¿Por qué? Porque en ese momento el agua que ingresaba por el río era menor a la que le extraíamos entre la cooperativa de Valle Hermoso y la cooperativa de La Falda. Lo normal, como hoy, es que en época cuando llueve normalmente, el agua que ingresa al dique, por eso rebalsa siempre el dique, por eso está siempre lleno, es mayor a la que nosotros les traemos al dique. Entonces nosotros les traemos hoy 4 millones de litros diarios, y al dique le ingresan más de 5 millones de litros diarios. Entonces nos alcanza y sobra, por eso el dique rebalsa y se va al río hacia la parte sur. En ese momento, febrero y marzo no llovió, el dique comenzó a bajar, porque le sacábamos al dique más de lo que el río traía, el río San Francisco, o Río Grande. Entonces hicimos un recorrido, nosotros tomamos diversas acciones. Primero fue hacer un recorrido en avioneta, nos alquilamos una avioneta en la cumbre, hicimos un recorrido de toda la cuenca, que nace a la altura de la cumbre justamente, y en ese recorrido, amén de también hacer un recorrido a pie de toda la cuenca del otro arroyo que viene de la Muyuna, por todo Piedras Grandes, detectamos que el arroyo Liguerita, que es un importante afluente, había desaparecido, un importante afluente del río San Francisco. Entonces hicimos la denuncia a la DIPAS de que ese arroyo había desaparecido. La DIPAS vino, estudió la napa, detectó que en lo que en ese momento se estaba haciendo, que era un golf en la zona de Villa Jardino, es como que estaba extrayendo demasiada agua para el riego del césped de golf. Entonces la DIPAS aforó la perforación que tenía el golf, le puso un límite a la extracción diaria de esa perforación para el riego, y el arroyo Liguerita volvió a nacer. Y amén de eso, o sea que fue un importante afluente en ese momento para el río San Francisco, amén de eso hubo una alta concientización de la gente, el consumo mermó muchísimo, y amén de eso también, en abril y mayo llovió bastante, mucho más de lo normal, y el dique se recuperó y comenzamos nuevamente a sacarle menos agua al dique de lo que nos está en el río. Paralelamente a esto, buscando fuentes alternativas de agua para esos momentos de sequía, nos contactamos con la cátedra de hidrogeología de la Universidad Nacional de Córdoba, su titular, el geólogo Frontera, amén de hacer algunos sondeos geoeléctricos para ver si había posibilidades de hacer alguna perforación nueva. Tuve la idea de captar el agua que el dique pierde río abajo. ¿Esto cómo es? Todos los diques, como te explicaba recién, se cavan en la tierra para hacer el paredón y se pegan a la base rocosa de la tierra, pero no es que están pegados con la gotita, con Fastix, no están sellados, sino que también pierden y tienen filtraciones por debajo. Y
todas esas filtraciones nacen en la parte más baja del río. En la parte más baja del río afloraba justamente donde está hoy Pozo de Palo. Entonces la filtración del dique sale a ese lugar. Ya está estudiado, está analizado, se aforó la cantidad de agua que nace en ese lugar en ese momento, y es de aproximadamente 1 millón de litros por día. Nosotros recordad que en ese momento al dique no rebalsar, no había más río, porque el río hoy, como lo conocemos, viene desde la cuenca norte, ingresa por el cuello del lago, como te decía, sigue el lago, sigue el paredón del dique mismo, y el agua rebalsa por el paredón, va por las 7 cascadas, están las cascadas, y por el balneario mismo, y sigue el río hacia el sur. En ese momento no había río, incluso no había 7 cascadas, pero más abajo, en Pozo de Palo, afloraba de nuevo el agua. Ahí decidimos hacer esa obra. El ingeniero en Frontera hizo el anteproyecto a fin de 2013, justamente estos días estuve buscando el proyecto original, el anteproyecto original es de diciembre de 2013. Se lo entregamos al municipio, el ingeniero Gabriel Masseimer en el 2016 o 2017 lo presenta ante la DIPAS, y siendo secretario de gobierno, lo gestiona y sale la obra y se licitó, creo que en el 2018, si no me equivoco, septiembre o algo así, del 2018, o noviembre, no recuerdo bien. No estuvimos nosotros, sí estuvo el municipio, y se hizo durante el año 2019 y se terminó en enero de este año, del 2020. A nosotros nos contactó la gente de la Secretaría de Recursos Hídricos para venir a entregarlo en marzo, y justo pasó lo de la cuarentena y pudo venir recién en el mes de mayo, ¿no?, a hacer la entrega. Teniendo en cuenta que la propietaria de la obra es el mismo municipio, ¿no habría receptado el municipio la obra? ¿Esto sigue en la misma condición? ¿Qué va a pasar con esto? No sé qué va a pasar, no sé cuál es la condición, la relación entre el municipio y el Estado provincial. Sé que, digamos, administrativamente, quien solicitó la obra fue el municipio, porque así corresponde que sea, por eso nosotros le trasladamos al municipio el anteproyecto. El municipio solicitó la obra, llevó el anteproyecto a la ciudad de Córdoba, en ese momento DIPAS, y bueno, gracias a la gestión del ingeniero Masseimer en ese momento, la obra salió, y la obra va a servir para esos momentos. Como yo te decía recién, en esos momentos nosotros teníamos agua para, cuando entramos en alerta roja, que era en el mes de marzo, teníamos agua para 2 meses y medio más. En junio se terminaba el agua. En lo que nos explicó el geólogo Frontera, en ese momento, que ese tipo de obra lo que te permite es, hoy nosotros le sacamos al dique 4 millones de litros de agua por día, más el millón que pierde, que se va en Pozo de Palo, son 5 que el dique pierde por día de cantidad de agua. Cuando le ingresa mucho menos, nosotros tenemos, cuando el dique empiece a bajar, a cumplir su función, porque para eso están hechos los diques, para subir y bajar, para juntar agua en época de lluvia, y se sirve como el tanque de agua de una casa. Es el reservorio de la ciudad de La Falda, el tanque de agua de La Falda es el dique, que hoy todavía no lo cumple porque no somos lo suficientemente grandes de esta ciudad para lo que está proyectado. Cuando La Falda tenga esa cantidad de habitantes mucho más grande y le comencemos a sacar más agua al dique de lo que el río San Francisco trae, o en épocas de sequía de la Niña como fue en el 2013, el dique va a comenzar a cumplir esa función. Y en ese momento, en vez de sacarle 4 millones de litros nosotros para potabilizar y 1 que se vaya por el río, vamos a sacarle 3 al dique y vamos a captar en Pozo de Palo ese millón de litros que el dique pierde. Entonces le vamos a terminar sacando 4 en vez de 5, y en vez de tener una reserva para 4 meses, vamos a tener una reserva para 5 meses de agua, hasta que lleguen la época de lluvias de nuevo, y en ese momento 1 mes de agua va a ser la diferencia para poder tener agua en La Falda.